La mano de Dios estuvo desde el comienzo en el movimiento adventista. No sin oposición de aquellos que no lo aceptaron ni lo proclamaron. Al contrario, el enemigo de toda verdad siempre se levanta contra el mensaje de Dios y trata de evitar que éste se proclame. Y así el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús resonó con voz de trompeta por todas las latitudes, pero también el enemigo de las almas levantó su ataque contra este mensaje. Muchos de los pastores que lo abrazaron y lo proclamaron fueron despedidos de sus denominaciones, se les quitaron sus credenciales. El pastor Guillermo Miller recibió credenciales de pastor de la Iglesia Bautista y nunca le fueron retiradas como tal sus credenciales, porque muchos pastores bautistas aceptaron su mensaje y lo proclamaban también. Sin embargo, la línea se fue haciendo cada vez más clara, la diferencia entre aquellos que creían en el pronto regreso del Señor Jesús y aquellos que estaban en contra y lo rechazaban. No solamente aquellos que lo proclamaron fueron perseguidos, pero también aquellos que lo habían aceptado y lo creían y lo vivían, comenzaron a tener problemas en sus propias iglesias. Entre las familias que aceptaron el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús, se hallaba la familia Harmon. La familia Harmon vivía en el estado de Maine, al norte de los Estados Unidos, frontera con Canadá, el estado más norte en la costa atlántica. La familia vivía en la ciudad de Portland, estado de Maine. Elena, una de las hijas de esta familia, tenía a su hermana melliza que se llamaba Elizabeth. Para este entonces, Elena escuchó por primera vez el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús cuando tenía 12 años de edad. Pertenecían a la iglesia metodista. Yo siempre me imaginé que la iglesia donde Elena de White asistía era una iglesia pequeñita, en el medio del campo, blanquita, no sé, en mi mente me imaginaba así como las tantas iglesias metodistas que hay en Estados Unidos, pequeña, bonita, en medio del campo. Pero cuando me tocó visitar Portland, Maine, y fui a conocer la iglesia de la calle Casco, me sorprendí. Era la iglesia más grande y más opulenta de la ciudad de Portland. No era una iglesia pequeña. La iglesia donde la familia Harmon tenía membresía era la iglesia principal de la ciudad de Portland. Tenía más de 3,000 miembros y un edificio que le cabían o le caben hasta el día de hoy cómodamente sentados más de 1,500 personas. Un gigantesco balcón todo alrededor en forma redonda. Una iglesia de gente rica realmente, porque los trabajos en madera, las bancas, las escaleras, el balcón, el órgano, algo impresionante. Una iglesia muy hermosa y muy bien cuidada hasta el día de hoy. La familia Harmon eran campesinos, pero se habían trasladado a la ciudad más grande en busca de trabajo, y después de haberse criado Elena en el campo, al tener 9 años de edad o 7 años de edad, su familia se trasladó a la ciudad más grande, la capital del estado, en Portland. El hermano Harmon, el papá de Elena y Elizabeth y los demás hermanos, cambió de oficio de ser campesino, trabajador de la tierra, comenzó una profesión y se hizo tejedor de sombreros. Tejía sombreros y los vendía. Era muy respetado en la iglesia, llegó a ser diácono de la iglesia metodista. Toda la familia era muy creyente y muy fiel y aportaba a la iglesia. Sin embargo, cuando Elena tenía 12 años, fue a escuchar a Guillermo Miller y fue tremendamente impresionada por la predicación del pronto regreso de Cristo. Ella, junto con muchos otros miembros de su familia y aún de la iglesia, creyeron en esa enseñanza.
Y Elena tuvo una experiencia de conversión muy singular. Con solo 12 años de edad, tomó la decisión de entregarse al Señor, arrepentirse de sus pecados y pidió ser bautizada. El pastor de la iglesia metodista notó en esta jovencita una persona muy peculiar, porque aparte de ser una joven ejemplar en la iglesia que trabajaba en favor de sus compañeras en la escuela, las traía a la iglesia, siempre estaba orando y pidiendo oración por la salvación de sus amiguitas, cuando el mensaje del pronto regreso de Cristo atrapó su corazón, ella redobló sus esfuerzos en favor de la salvación de sus amigas. Fueron pasando los años, cumplió 13, cumplió 14 años, 15, y en lugar de enfriarse esa fe cada vez crecía más y traía muchas almas a la iglesia, especialmente jóvenes compañeros de clase de ellas y amigas. Sin embargo, era una joven tímida. Con 12 años pidió ser bautizada, y cuando el pastor de la iglesia metodista hizo arreglos para su bautismo, ella le dijo: pero pastor, yo quiero ser bautizada como fue el Señor Jesús, sumergida debajo del agua. La iglesia metodista acepta el bautismo por inmersión, pero también el bautismo por asperjamiento. Ella escogió ser bautizada y junto con otro grupo de personas fueron bautizadas en la bahía, en el mar. De allí en adelante, Elena fue muy consagrada a las cosas del Señor en la iglesia metodista. Tuvo algunos sueños singulares que se los contó al pastor de su iglesia. Y este fue tremendamente impresionado por la espiritualidad de esta joven y le dijo: yo creo que Dios tiene una obra especial para ti. No es cualquier joven que recibe estos sueños muy hermosos y muy espirituales. Elena tenía 17 años cuando fue el chasco. Pasó por el chasco del cual hablamos ya en estos días, pero un poquito antes de eso tuvo una decepción muy grande. Unos pocos meses antes de que llegara la fecha señalada por los predicadores del segundo advenimiento, la iglesia a la cual ella pertenecía y amaba, y había sido miembro por varios años, tomó la decisión de borrar de la iglesia a los que creían en esa fe del segundo regreso del Señor Jesús en forma inminente. Yo tuve el privilegio de visitar esa iglesia en Portland. Visité también el lugar donde Elena de White nació, en el campo, en una finca, un lugar muy hermoso, en un promontorio bastante alto, un monte. La finca de ellos estaba en la ladera del monte y desde arriba se puede ver todo ese espectáculo maravilloso. Fui en la época de otoño, cuando los árboles estaban en todos sus colores del otoño, y fue algo maravilloso, algo precioso ver el lugar donde ella se crió. Por muchos años la casa donde ella nació estuvo en pie, hasta no hace mucho, hará más o menos unos 8 o 10 años atrás, que el Estado decidió echarla abajo porque estaba muy vieja, no estaba siendo habitada y venía mucha gente a visitarla de todas partes del mundo y era un peligro para la seguridad de la gente. Así que desmantelaron la casa, pero está el lugar donde ella nació y el gobierno de los Estados Unidos, el estado de Maine, ha puesto un marcador, una placa de bronce diciendo: este es el lugar donde nació la profetisa del movimiento adventista, Elena Harmon, más adelante conocida como Elena de White. Nació el 27 de noviembre del año 1827. En Portland, ella fue a la escuela pública, que por cierto, la famosa escuela donde ella tuvo su accidente a los 9 años de edad, que una piedra le golpeó su rostro y quedó desfigurada. Hoy en día todavía existe el edificio de escuela, intacto igual como estaba en aquel entonces. Es un edificio antiguo de ladrillo
Y lo que es paradójico es que hoy, en ese edificio, la escuela, ya no es una escuela, la nueva escuela pública está cruzando la calle solamente. Pero en la escuela donde Elena de White estudió siendo niña, actualmente es un edificio que alquilan salones para distintas actividades, oficinas y otras cosas. Pero en el tercer piso de ese edificio de escuela se reúne actualmente la Iglesia Adventista Hispana de la ciudad de Portland, en el mismo lugar. Algo singular, ¿verdad? Pero volviendo a mi historia de la Iglesia Metodista, porque tiene relación con lo que vamos a ver sobre el mensaje del segundo ángel. Visité esa iglesia, como ya les conté, me impresionó, pero fui a las oficinas de la iglesia, hablé con la secretaria de la iglesia y le dije que tenía interés en ver los registros históricos de la iglesia, los registros de membresía. Me dijo que estaban abiertos para el público y que con mucho gusto yo podía investigar. Me preguntó si tenía algún familiar de mis antepasados que habían sido miembros de la iglesia y yo quería registros de la iglesia. Le dije que no, que mi interés era otro, que quería ver los registros de membresía del año 1844. Y cuando le dije el año, me miró y me dijo, usted es adventista, ¿verdad? Le dije, sí, soy pastor de la iglesia adventista. Me dijo, aquí viene mucha gente y con mucho gusto les atendemos. Es parte de nuestra historia, de la historia de esta iglesia, y los registros están abiertos. Busqué, encontré el registro de la familia Harmon. Me dijo la señora que los tenían ya metidos en el ordenador, así que me fue muy fácil. Puse el apellido Harmon, me dio el registro cuando habían sido aceptados como miembros de la iglesia metodista. Estaba la fecha del bautismo de Elena de White, cuando fue bautizada por el pastor metodista, y también estaba la fecha cuando la familia Harmon fue borrada del libro de la iglesia. Estaba solo la fecha en el ordenador, en la computadora, así que pedí ver el libro de iglesia donde se hacían las anotaciones en aquella época a mano, y me lo concedieron. Y busqué la junta de iglesia donde se tomó el voto de desfraternizar a los Harmon. No fueron los únicos. En 3 meses defraternizaron más de 350 personas por la misma razón, la herejía adventista, así le llamaban. Pero el registro oficial decía desfraternizados por adherirse a ideas fanáticas con respecto al regreso del Señor Jesús, en contra de la posición oficial de la iglesia, que antes de que Cristo venga tiene que haber 1000 años de paz en esta tierra. Aún faltan más de 1000 años para la venida de Cristo. Esa era la fe de esa iglesia metodista en aquella época, con razón que los expulsaron, porque estos creían que Cristo venía y venía ya, no 1000 años. Ellos creían que el milenio de paz iba a ser en esta tierra y que después de los 1000 años, entonces Cristo iba a venir a esta tierra. Muy diferente a la fe adventista que cree en el pronto regreso del Señor Jesús. La familia Harmon, de su familia fueron expulsados de la iglesia 9 personas, 9 miembros de la familia, más muchos otros más. En total, ya les dije, casi 350 personas de una iglesia de 3000 miembros, pues el 10% de la membresía fue diezmada. Fueron expulsados por adherirse a ideas con respecto a la venida del Señor Jesús. Y eso que pasó en la iglesia de la calle Casco, la iglesia metodista, es ejemplo de lo que pasó en todas partes de América, con miles y miles y miles de cristianos de distintas denominaciones que creyeron en la enseñanza del pronto regreso del Señor Jesús. Y como ya vimos en las noches anteriores, no inventaron ellos las señales. Hubo un día oscuro, hubo una caída de estrellas. Todas esas cosas se habían cumplido y ellos las habían visto con sus propios ojos. La última de esas señales había sido el 13 de noviembre de 1833. ¿Ok?
la caída de estrellas. Todo eso había dado auge a la predicación del segundo advenimiento. Y ellos estaban convencidos que esta era la verdad, que Cristo vendría en sus días. Cuando la cosa se agudizó y miles de personas comenzaron a ser echadas de las iglesias, ¿qué hacían? Los cristianos así tratados o maltratados se sentían felices de sufrir oprobio por causa del nombre de Cristo. Y en lugar de sentirse tristes, se sentían felices de que los maltrataran así por amor a la verdad que ellos profesaban. Sin embargo, algunos de los predicadores comenzaron a decir, pero es que nuestras iglesias como denominaciones han rechazado esta luz y está en la palabra de Dios, no nos hemos inventado este mensaje, aquí está. ¿Cómo entonces han rechazado este mensaje que es de la palabra de Dios? ¿Cómo han de responder ante Dios por este abuso a su misericordia y a su luz? Y algunos pastores comenzaron a decir, estas iglesias son iguales que como la iglesia romana en el pasado, que persiguió a sus disidentes. Se han vuelto perseguidores porque los perseguían, no les permitían la palabra en la iglesia. No solo los expulsaron de la membresía, pero si alguno de ellos trataba de expresar sus ideas o de compartir un testimonio o de hablar en la iglesia, los mandaban a sentar y los sacaban a la fuerza de la iglesia. Se sentían abusados y comenzaron a decir, bueno, pero estas iglesias se han vuelto perseguidoras igual que la Gran Babilonia. Y al predicar el mensaje del primer ángel ha llegado la hora de su juicio, pues muchos pastores comenzaron a utilizar también el mensaje del segundo ángel. Apocalipsis 14, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y argumentaban de esta manera, la gran Babilonia, la iglesia romana, cayó cuando rechazó la reforma. Antes de eso era la iglesia de Dios con todos sus pecados y sus apostasías. No había otra iglesia, era la iglesia de Dios, aunque los fieles eran perseguidos por Roma. Pero una vez que rechazaron el mensaje de Dios de la reforma, cayó. Pero la iglesia romana cayó hace muchos años. Por lo tanto, aquí esta Babilonia que tiene que estar hablando no es solamente la iglesia romana que ya está caída, sino tienen que ser las hijas. Y al leer en Apocalipsis 17 que Babilonia la Grande era la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, comenzaron a aplicar Apocalipsis 17:5 y Apocalipsis 14:8 a sus propias iglesias que los habían echado, que los habían expulsado. Y dijeron, pues es parte de la confusión religiosa, tan claro está el mensaje del regreso de Cristo, pero están enseñando doctrinas falsas. Son parte de la confusión religiosa, son parte de la Gran Babilonia. Por supuesto, al irse consolidando esta fe, el mensaje del segundo ángel llegó a ser comprendido no tanto como una doctrina, sino como una experiencia. Por haber pasado por esa experiencia de ser expulsados de todas las iglesias metodistas, bautistas, episcopales, presbiterianas, reformadas, Conexión Cristiana y tantas otras iglesias, al haberlos expulsado, sentían, no podemos volver allá porque nos han echado, ¿dónde vamos a ir? Bueno, no hace falta que nos organicemos en una nueva iglesia. ¿Para qué? Si ya el Señor viene. Lo que tenemos que hacer es proclamar este mensaje. Y ahora hay que decirle a la gente, ¿quieren salvarse? Pues a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Todo esto fue una experiencia por la cual pasó el pueblo adventista.
Pero faltaba todavía el mensaje del tercer ángel. Y el mensaje del tercer ángel decía, el tercer ángel le siguió diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Justamente la experiencia de haber salido de esas iglesias, que ahora les llamaban Babilonia, los lleva a estudiar ahora el mensaje del tercer ángel. Y no fue sino hasta después del chasco, cuando centraron su fe en el santuario y en lo que Cristo estaba haciendo en el cielo, como vimos esta mañana, que la fe en los mandamientos de Dios y sobre todo en el Santo Sábado fue traída a este pueblo adventista. El mensaje de los mandamientos de Dios se veía claramente a la luz del santuario. Y allí fue donde comenzaron a comprender la importancia de la ley de Dios, de guardar esos mandamientos que serían la norma del juicio, inclusive el Santo Sábado. Y como ya les mencioné en el tema anterior, Guillermo Miller había predicado la caída del papado en 1798, el cumplimiento de los 1260 días. Y ahora al revisar toda esta experiencia, al recibir la luz de los mandamientos de Dios en el arca del pacto y el sábado, ahora vuelven a estudiar otra vez las profecías con este nuevo enfoque, esta nueva luz que estaba brillando en su sendero. Y ahora entendieron que había sido el papado el que había cambiado el día de reposo, tal cual como lo señalaba la profecía de Daniel capítulo 7, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y al estudiar más a fondo estas profecías llegaron a entender que esa bestia mencionada en el libro de Apocalipsis representa el poder político del papado que se atrevió a cambiar los tiempos y la ley. La bestia de Apocalipsis 13 y también la cuarta bestia de Daniel 7, la que le sale el cuerno pequeño y la obra que esta bestia iba a hacer, estaba en total concordancia con lo sucedido en la historia. Y llegaron a entender que el sábado era la señal del pueblo verdadero de Dios y la marca de la bestia era la señal de la rebeldía. Cosa que hasta el día de hoy está siendo proclamado el sábado como la señal de Dios y el falso día de descanso, el domingo, como la marca de la bestia. Unidos ahora estos tres mensajes, formaron un núcleo de personas que se levantaron y ahora tenían un mensaje que dar, como decía el texto, el evangelio eterno para proclamarlo a los moradores de toda la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora había algo que los unía. Elena de White tuvo una visión donde el Señor le mostraba que el sábado iba a ser el vínculo de amor que habría de unir a todas las ovejas dispersas de la casa de Israel, del movimiento adventista. Porque después del chasco, pues habían quedado como ovejas sin pastor. Pero ahora con esta nueva verdad que afloraba del santuario, el entender que no habían sido engañados, que la fecha estaba correcta, que habían malinterpretado el evento, pero que en realidad algo grande había sucedido. Cristo había comenzado su obra final en el santuario celestial, la expiación final, el juicio, y que terminando el juicio vendría a buscar a su pueblo. Al entender la obra de Cristo en el lugar santísimo y por la fe acompañarle a Él al segundo compartimiento del santuario, al lugar santísimo, al encontrarse allí con la ley de Dios, el santo sábado, todo esto fue solidificando la fe de estos creyentes. Se tuvieron por varios meses lo que se llegó a llamar las conferencias sabáticas o las reuniones sobre el tema del sábado.
Y no crean que fue un tema fácil. Recuerden, toda esta gente venía de iglesias evangélicas que guardaban el domingo. Había pastores, había miembros que toda su vida habían guardado el domingo y decían, pero si siempre hemos guardado el domingo, ¿cómo ahora vamos a cambiar esto? Pero el mensaje resonaba. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Se echaron a estudiar este tema, vinieron, se reunían y pasaban noches enteras de estudio, de oración, pidiéndole a Dios que les mostrara si esta era su verdad, que les diera la seguridad de que este era el mensaje que debía ser dado en ese momento. Por supuesto, entendían que había que explicar el tema del santuario y la obra de Cristo, pero no podían separar el santuario, el lugar santísimo, de la ley de Dios. Y ahora en el mensaje del tercer ángel se encuentran, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Encontraron que era imposible seguir a Jesús en el santuario celestial, entrar al lugar santísimo por la fe con Él y rechazar lo que está en el lugar santísimo, que es la ley de Dios y el santo sábado. Así que esto fue fusionando los corazones y después de semanas y semanas de esas reuniones en las cuales venían los pastores que habían sido parte del movimiento adventista, muchos de ellos no llegaron a aceptar la verdad del sábado. Entre ellos estuvo Guillermo Miller. Guillermo Miller murió en 1849, 5 años después del chasco. Pero no alcanzó a entender la luz del sábado. Él decía, bueno, si Dios creyera que esto es tan importante como ustedes lo presentan, nos lo hubiera dado desde antes, porque hasta ahora. Ya estaba viejo, por supuesto, y había sido atacado mucho. Guillermo Miller fue entre todos el que más sufrió cuando vino el chasco, porque él había sido la punta de lanza en todo este movimiento. Y claro, su nombre era conocido a nivel mundial y decían, ese fue el falso profeta, el que anunció la venida de Cristo y no se cumplió, y el hombre había pasado por mucha tribulación, mucho ataque. Y finalmente murió fiel al Señor, nunca se apartó de los caminos de Él, pero no alcanzó a ver la luz del Santo Sábado. Sin embargo, Elena de White dice que la tumba de Guillermo Miller está custodiada por un ángel hasta el día de hoy, y que Dios va a resucitar a ese guerrero suyo que cayó en la batalla y le va a dar la herencia eterna con todos los redimidos por el papel que él jugó en la proclamación del mensaje del primer y segundo ángel. Sin embargo, no alcanzó a experimentar el mensaje del tercer ángel. Recién en 1848 terminaron las conferencias sabáticas, o sea, el estudio del tema del sábado, y llegaron a conclusiones fuertes con la palabra de Dios, que el sábado no había sido abolido, que el día del Señor todavía estaba en vigencia, que no era un día judío, sino un día que viene desde la creación del mundo. Y llegaron a explicar o a entender la explicación de esos pasajes, como Colosenses 2, que daba la impresión de que nadie os juzgue en comida, en bebida, en días de fiesta, luna nueva o sábados. Estudiaron eso a fondo a la luz de los idiomas originales, a la luz del contexto bíblico, y hasta que no respondieron a cada pregunta y objeción con respecto al sábado, no se tomó la decisión de que esto era un mensaje que debía darse. Pero cuando toda objeción fue quitada, cuando quedó tan claro como la luz del día que el mensaje del sábado era cierto, verdadero, y que por la Biblia no había otro camino más que seguir en obediencia a los mandamientos de Dios, tomaron la decisión de que se incorporaría la enseñanza del sábado a la enseñanza del santuario y a la enseñanza del pronto regreso del Señor Jesús. Ustedes saben que algunos de aquellos adventistas que formaron parte del movimiento del despertar adventista nunca aceptaron la verdad del sábado.
hasta el día de hoy existen y se llaman adventistas del primer día. Siguen guardando el domingo. No crecieron mucho. Sus iglesias son pequeñas hasta el día de hoy. Tienen muy pocos adeptos alrededor del mundo. Como que perdieron el empuje de la proclamación de la venida de Cristo. Muchos otros, en lugar de aceptar que habían errado en cuanto al evento que iba a suceder, pero que la fecha que se había puesto en cumplimiento de la profecía era correcta, dijeron no, nos equivocamos en la fecha y comenzaron a poner otras fechas para la venida de Cristo. Y cuando llegaba esa otra fecha y no se cumplía, volvían y ponían otras fechas más. Y Elena de White ya había recibido visiones de parte del Señor y el Señor le mostró que nunca más se habría de poner una fecha para la venida del Señor. Que ese no sería parte del mensaje adventista nunca más. Y por eso nosotros hasta el día de hoy rechazamos cualquier mensaje que tenga que ver algo con poner una fecha para la venida de Cristo. Porque hemos sido advertidos claramente por la palabra de Dios y por el espíritu de profecía que el tema del tiempo para la venida del Señor no es parte de la verdad presente y que el mensaje no necesita ninguna fecha de la venida del Señor para tener el poder que Dios se encargó que tuviera este mensaje. Ahora acabamos de reunir tres doctrinas muy importantes. La segunda venida de Cristo, literal, visible e inminente. O sea, inminente quiere decir pronto. Las señales que se están cumpliendo anuncian que Él viene pronto. Esa es la primera doctrina adventista. La segunda, el segundo pilar, es el santuario. Lo que sucedió en 1844 llegó a ser fundamento de la fe adventista. Y es más, como adventistas creemos en la doctrina del santuario porque es lo que nos hace diferentes al resto de todo el mundo evangélico. No hay otra iglesia en la faz de la tierra, ninguna otra denominación religiosa, búsquela con lupa que no la va a encontrar, que enseñe la doctrina del santuario y del juicio investigador de 1844 en adelante. No hay otra iglesia, somos la única. Esa ha sido nuestra gran contribución teológica al mundo cristiano. Ha sido la comprensión de la doctrina del santuario lo que nos ha dado derecho a ser una nueva iglesia. Y uno dice, pero ¿y por qué una nueva iglesia? Bueno, porque las demás rechazaron esa verdad que estaba clara en las Escrituras, como ya lo hemos visto. Y al rechazar esa verdad, es lo mismo que le pasó a Martín Lutero. Martín Lutero no quería salir de la iglesia católica, quería reformarla, pero lo echaron. Los adventistas no querían formar nuevas iglesias, querían revivir sus iglesias y traer las verdades que Dios les había mostrado en su palabra, pero los echaron de sus iglesias. Con el tiempo se dieron cuenta que necesitaban organizarse y entonces vino la organización de la iglesia. Pero fue años más tarde, nosotros estamos hablando de los comienzos, donde se sentaron los pilares de la fe adventista. La pronta venida de Cristo, el santuario, el juicio investigador, que ya lo hemos visto en detalle, y la verdad del Santo Sábado y la vigencia de los mandamientos de Dios, y el mensaje de los tres ángeles. Todas son doctrinas peculiares del pueblo adventista. El mensaje de los tres ángeles nos caracteriza. Tenemos un énfasis muy fuerte en profecía. La iglesia adventista se ha caracterizado desde sus comienzos por el estudio de la profecía. Es más, uno de nuestros programas más conocidos a nivel mundial se llama La Voz de la Profecía. En español, La Voz de la Esperanza, pero en inglés, The Voice of Prophecy, La Voz de la Profecía en portugués, ¿verdad? Y ese énfasis en el estudio de la profecía se ha mantenido con nosotros hasta hace algún tiempo, porque últimamente hemos perdido en gran manera el enfoque profético.
Y no creo que sorprenda a nadie con lo que estoy diciendo. Desde hace algún tiempo para aquí, hemos perdido el empuje profético como iglesia, como denominación. Hay otros que nos ganan la delantera, hay otros que están más estudiando las profecías, hasta los mismos dispensacionalistas que creen en el rapto secreto, estudian más el libro de Apocalipsis que nosotros. Es triste decirlo, pero es cierto, en muchas de nuestras iglesias no se escucha un tema de profecía de los acontecimientos actuales a la luz de la profecía. Por supuesto, estoy generalizando. Todavía el mensaje de la iglesia adventista es el mensaje profético. Todavía el triple mensaje angélico es corazón de nuestra doctrina. Pero tenemos que reconocer que hasta nos han quitado los 3 angelitos del logo de nuestra iglesia. ¿Sí o no? Por años, por décadas, desde el comienzo, esos 3 angelitos han sido parte de nuestra identidad como adventistas. Ustedes se acuerdan, hasta los carteles identificadores de nuestra iglesia tenían el mundo con los 3 ángeles. Pero actualmente aún el logo ha sido estilizado. Vamos a ponerle esa palabra suave, ¿verdad? Estilizado, o sea, el logo adventista actualmente es una Biblia abierta, una cruz, un mundo, y entonces 3 haces de luz alrededor del mundo que nos dicen los que crearon el logo representan a los mismos 3 ángeles, solo que ya no se ven tan clarito como 3 ángeles, se ven como 3 haces de luz en torno al mundo. También el mensaje profético que antes nos caracterizaba, porque si algún evangélico o cristiano alrededor del mundo quería saber sobre profecía, iba a los libros adventistas, iba a los adventistas a aprender de profecía, porque estábamos sobre el tapete continuamente al tanto de los acontecimientos mundiales y su cumplimiento profético. Hoy en día, los que les gusta estudiar la profecía tienen que reunirse en grupos para estudiar juntos, porque en la iglesia ya no se acostumbra como antes esto, y no creo que estoy diciendo ninguna cosa que no sea cierta. Estoy hablando de mi observación en mis viajes alrededor del mundo. Siempre hay gente adventista de corazón que ama esta verdad, que se reúne para estudiar la profecía, pero son grupos de estudio. Normalmente en la iglesia no se hace a nivel general. Por supuesto, agradecemos a Dios porque el último trimestre de nuestra lección de escuela sabática se estudió el libro de Daniel. Y eso fue algo muy beneficioso para nuestra iglesia mundial, volver a repasar esas profecías del libro de Daniel. Sin embargo, la interpretación profética es progresiva. Al irse cumpliendo más y más cosas, hay más luz que Dios nos da. Y como iglesia prácticamente nos hemos estancado en interpretación profética de los pioneros de hace 160 años atrás. No ha habido nuevo desarrollo profético desde aquel entonces hasta ahora, y hay porciones de la Biblia que todavía no se entienden en su totalidad. Por ejemplo, el libro del profeta Daniel en el capítulo 12 menciona 3 periodos proféticos en relación con el tiempo de angustia. Menciona tiempos y medio tiempo que durará la dispersión del pueblo santo. Luego menciona un periodo de 1290 días y luego menciona bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Los pioneros adventistas ponían todas estas fechas antes o cumpliéndose en 1844, porque para ellos no podía haber profecía más allá de entonces. ¿Cómo iba a haber una profecía después de 1844? Si Cristo venía en 1844, ahí se acababa todo. Así que todas las profecías de la Biblia las tenían que aplicar en el pasado o cumplir. Daniel capítulo 12 comienza diciendo, Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel,
el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo de angustia será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Este tiempo de angustia, muy claramente entendemos nosotros que es un tiempo que vendrá, sobre todo, hijo de Dios. El tiempo de angustia todavía no ha venido. Se desatará cuando se promulgue la ley dominical. Pero cuando usted lee el libro del profeta Daniel en el capítulo 12, se encuentra con que en el contexto del tiempo de angustia se mencionan esos 3 periodos proféticos. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Bueno, Elena de White nunca aplicó los 1290 y los 1335 días en el pasado. Tampoco ella habla de este tema mucho, no lo menciona, pero sí tiene una cita muy interesante aquí en este último libro que publicó el White State sobre el libro de Daniel, especialmente del capítulo 12. En el libro Evento de los Últimos Días, en la página 15 declara así: se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente de los libros proféticos de Daniel y del Apocalipsis. Han de recibir atención como nunca antes en el pasado de nuestra historia. Pero lo interesante es que ella escribió esto en el año 1896, casi llegando al 1900. Y recuerden que ella murió en 1915. O sea, 18 años antes de su muerte, ella dijo: Daniel y Apocalipsis hay que estudiarlos a fondo. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para los días finales de la historia de este mundo. Todavía no hemos llegado a la comprensión cabal de todas estas profecías. Pues ella dice que todavía no se entienden en su totalidad. Y eso fue en 1896. Miren lo que dijo en el año 1903, o sea, 8 años más tarde escribió esto: debemos leer y estudiar el capítulo 12 del libro de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Ahora, en 1903, Elena de White dice que todavía no se comprendía el capítulo 12 del libro de Daniel. Necesitaremos comprender esto antes del tiempo del fin. Hay que estudiar el capítulo 12 porque contiene una advertencia que hemos de necesitar en el tiempo del fin. Y hay que comprenderlo. Y como citas como estas, hay muchas más. Esto nos muestra que como pueblo necesitamos volver al estudio de las profecías de Daniel y del Apocalipsis y estudiarlas más a fondo, porque tienen todavía luz y enseñanza que como pueblo necesitamos. El mensaje de los 3 ángeles, el mensaje profético que nos lleva hasta el tiempo del fin, tiene todavía lineamientos que no entendemos en su totalidad. ¿Ustedes creen que el mensaje del tercer ángel, aunque ha sido proclamado, se ha cumplido? Todavía el mensaje del tercer ángel no ha hallado su cumplimiento. Todavía la bestia no ha puesto la marca en nadie. No se puede decir que un solo ser humano actualmente tenga la marca de la bestia. Se puede decir en plan profético que sucederá, pero no ha sucedido. O podríamos decir hoy en día que los que guardan el domingo tienen la marca de la bestia. No. Ni podríamos decir que según qué organizaciones son válidades. La marca de la bestia tiene su lugar profético. Y cuando se promulgue la ley de parte inicialmente del gobierno de los Estados Unidos con la ley dominical y luego la ley dominical universal bajo el nuevo orden mundial, entonces aquellos que acepten esa señal de rebelión contra los mandamientos de Dios y de sujeción al poder que la impone,
recibirán la marca de la bestia. Quiere decir que todo esto todavía está en el futuro. Y el Espíritu de Profecía dice que el mensaje del tercer ángel se dará con gran voz después de la ley. Así es. Ahora, cuando usted lee todas las citas del Espíritu de Profecía sobre el mensaje del tercer ángel, dice que cada vez va a cobrar más fuerza, se va a dar con una voz potente, pero actualmente, como iglesia adventista, y vamos a hablar así, en México tienen un refrán un poquito fuerte, no sé si es español el refrán, pero dice, hablemos a calzón quitado. A grito pelado. Sí. A grito pelado, dicen aquí. Bueno, o sea, hablemos sin rodeos, exactamente. La pura verdad es que como iglesia se ha silenciado en gran manera la proclamación del mensaje del segundo ángel y del tercer ángel. A ver si me explico. Antes éramos más vocales en proclamar que las demás iglesias eran Babilonia. Pero hoy en día como que ese mensaje, no hay que ofender a las demás iglesias. Y el ambiente ecuménico que se está viviendo en muchos lugares, y últimamente me he dado cuenta de los compromisos ecuménicos que se han hecho en Europa. Todavía en Estados Unidos eso se mira mal, acercarse ecuménicamente, aunque la Iglesia Adventista a nivel mundial participa en las reuniones del Concilio Mundial de Iglesias. Pero siempre nos han dicho que son observadores, no miembros oficiales del Concilio Mundial de Iglesias. Sin embargo, ese no es el caso aquí en Europa, en varios de los países europeos. La Iglesia oficialmente forma parte del Concilio Mundial de Iglesias, no como observador, sino como miembro en oficio. En Alemania son parte del Concilio Mundial de Iglesias. En Francia se acaba de aprobar la aceptación de la Iglesia Adventista como parte del Concilio de Iglesias Ecuménicas en Francia. ¿Qué implica esto? El compromiso con el ecumenismo implica que yo no puedo condenar ni señalar aquello de lo cual yo soy parte. ¿Cómo voy a decir que las demás iglesias son Babilonia si yo me he unido a ellas en un contrato ecuménico? Entonces el mensaje de señalar a Babilonia y sus doctrinas falsas ya no se da de la misma manera, y es más, aún en América, el pastor que predica de Babilonia le dicen, "Shh, no hay que atacar las demás iglesias. Shh, este no es el momento de hablar de esto". Y el que predica sobre la bestia, dicen, predica de Cristo. Deja la bestia y habla del Cordero. No hay que hablar de estas cosas. No ha llegado el tiempo de hablar de estos temas. Les estoy hablando con la verdad, no estoy inventando nada. Estoy diciendo cosas que me han sucedido a mí. Yo he sido llevado a la conferencia general más de una vez a cuestionarme sobre los tipos de temas que yo presento. Y no me han podido mostrar por la Biblia ni el Espíritu de Profecía, y miren que traigo años en este ajetreo, nunca han podido demostrarme un error teológico sobre el mensaje que yo predico, porque todo lo que yo enseño es a la ley y al testimonio. Pero sí me han dicho con estas palabras literales, ¿qué tanto la bestia, asustar a la gente? Predica más de Cristo, predica más de su amor, de su condescendencia, predica más de el mensaje del Señor Jesús y menos de tantas bestias y cuernos pequeños. Pero resulta que yo leo en el libro de Apocalipsis que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y si es la revelación de Jesucristo, pues si yo predico el Apocalipsis, estoy predicando a Cristo, porque fue Él el que reveló estas cosas. No puedo borrar el libro de Apocalipsis de la Biblia porque es la revelación de Jesucristo. Entonces he sido necio en ese sentido de seguir proclamando el mensaje adventista. Y esto me ha traído problemas en más de una latitud.
por años y años mi predicación ha sido proscripta en algunos lugares. Y ustedes lo tienen de experiencia propia aquí en Malca de Mallorca, en Palma de Mallorca, hace más de 10 años atrás, que han querido traerme. ¿Y cuál ha sido mi respuesta anteriormente? Pues pídanlo por los canales regulares de la iglesia. Yo soy un pastor de la iglesia adventista. Si he de venir, vendré invitado por mi iglesia. Pero nunca se dio, ¿verdad? ¿Y por qué no se dio? Porque no convenía. Bueno, según la Unión de Iglesias Españolas, pues no convenía traerme. No estábamos preparados para escuchar su mensaje. Bueno, usted lo dijo. Esto es lo que dije. Usted lo dijo. Oficialmente era que la iglesia no estaba preparada para escuchar este mensaje. Pero si ustedes han venido siguiendo mis predicaciones por años, yo no he cambiado mi mensaje. Ha sido el mismo que aprendí de niño, el mensaje adventista. Este no ha variado. Es que algunos esperaban que yo venga aquí con una nueva revelación, pero lo que les estoy predicando es el mismo mensaje. No hay nada nuevo. Lo nuevo es lo que está pasando en el mundo y en la iglesia. La iglesia protestante. Pero el mensaje en sí es el mismo mensaje que durará hasta el tiempo del fin. Entonces, si la iglesia no está preparada para recibirlo, pues algo ha pasado con nuestra iglesia. Porque si era el mensaje central de nuestro mensaje, de nuestra creencia, y viene desde la raíz misma del adventismo, como les acabo de explicar, desde nuestros comienzos, entonces, ¿cómo es que en aquel entonces sí se podía proclamar cuando todavía faltaba tanto para que se cumpliera? Pero ahora que está a punto de cumplirse lo que la profecía señala, no es el tiempo de proclamarlo. ¿Cómo se entiende eso? Diga. No, que además de esto, la carta fue acompañada con unas cuantas injurias contra usted. Y después otra carta del presidente decía, sobresalgarla de usted, Dios los cría y ellos se juntan, en plan irónico. O sea que no fue nada agradable. Bueno, siempre hemos sabido que cuando no se puede contra el mensaje hay que atacar al mensajero que lo da. Y eso ha sido cierto a lo largo de toda la historia. El hecho de que pues me injurien a mí no es nada nuevo. No me toma por sorpresa, porque desde que entré en el ministerio adventista, pues he sufrido este tipo de ataque y ya estoy acostumbrado a él. Ya es como el pato que le chorrea por arriba el agua, pero no le penetra, ¿verdad? Ya estoy acostumbrado a esto, pero sí nos muestra que ha habido un cambio de énfasis en nuestro mensaje como iglesia. Pónganse a pensar por un momento los pilares de nuestra fe que hemos mencionado. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos un sermón sobre el juicio investigador, o sobre los 2300 días, o sobre el santuario? Yo sé que hay pastores que lo proclaman, yo sé que sí, pero en general son otros los temas que escuchamos, en general, estoy generalizando, ¿verdad? Aunque la mensajera del Señor dice esto. Primeros Escritos, página 63, dice así: vi la necesidad que tienen los mensajeros de Dios de velar y de tener todo fanatismo donde quiera que se levante. Satanás está atacando por todos los flancos. Y a menos que seamos vigilantes al respecto y tengamos los oídos abiertos para ver sus lazos y trampas, y llevemos puesta toda la armadura de Dios, los dardos de fuego del maligno nos alcanzarán. El Señor me ha mostrado que aunque son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, es la verdad presente lo que el rebaño necesita ahora. Ahora noten, el Señor me ha mostrado que aunque son muchas y preciosas las verdades que contiene la palabra de Dios, lo que el rebaño necesita ahora es la verdad presente. Sigo leyendo. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en otros temas que, aunque son verdad,
no son los que el pueblo necesita en esta hora para unificar el rebaño y para santificar el alma. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Pero los temas como, escuchen, el santuario en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual. Establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre a nuestro glorioso futuro. El Señor me ha mostrado con frecuencia que estos son los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros del Señor. Ahora yo no puedo cambiar lo que está escrito, y si Dios dice que estos son los temas principales que deben tratarse y que aunque hay muchas verdades en la Biblia, estos son los temas que el rebaño necesita ahora para confirmar su fe, pues no puedo dejar que el diablo me engañe con otras cosas que son verdad, pero no tan importantes como la verdad presente. Sin embargo, pónganse a pensar si estos son los temas en los cuales se espacían nuestros pastores en general. Muy poco. Y miren, no lo hablo a son de crítica, les estoy hablando una realidad porque viajo constantemente de continente en continente, desde Sudamérica hasta Norteamérica, Europa, África, y por todas partes estoy proclamando este mensaje. Y lo que escucho que me dice la gente: pastor, estos temas ya no se escuchan en nuestras iglesias, nos están dando pura lechita, no nos dan alimento sólido, ya estos temas no se proclaman, no se enseñan. Esa es la realidad que como pueblo estamos viviendo. ¿Usted levantó? ¿Quién fue que levantó la mano? Usted aquí. Primeros Escritos, página 63. Primeros Escritos, página 63. Ahora, déjenme avanzarles un poquito en esto. Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis 18. Y vi descender del cielo a otro ángel, con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Escuchen bien. Después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y todos los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Pregunto, ¿por qué dice Apocalipsis 18, vi a otro ángel? ¿Por qué otro ángel? Otro ángel. Otro mensaje. Ajá, pero ¿por qué otro? No han escuchado. Porque ya habían ¿cuántos? No dos. Tres. Ya han venido el mensaje de los tres ángeles, pero ahora dice, vi a otro. Si es otro, ¿qué número es este? El cuarto, exactamente. El mensaje del cuarto ángel, Apocalipsis 18. Ahora, Elena de White dice que el mensaje del cuarto ángel es el que va a alumbrar la tierra con su gloria. Les pregunto, ¿esto está en el pasado? ¿Está en el presente? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Somos Omar Lugo Adventista.